Proverbios 8. Sí, estamos Proverbios 8, que es el llamamiento a la sabiduría. En diferentes versiones lo vamos a encontrar, pero casi todos es el llamamiento, dice, a la sabiduría. Y vamos a estar viendo, sí, vamos a compartir la imagen para los que no la tienen, ahí en WhatsApp la pueden ver mismo en la Biblia cualquiera, o si no el que la tiene, en Casa del Legend está también El el PDF PDF. de Proverbios, desde la textual, ¿sí? Dice así la palabra, no llama la sabiduría y ahí dice discernimiento, pero es Ya lo vamos a explicar. entendimiento, sí. Y da su voz en la cabeza de las alturas, sobre el camino, en la casa de las sendas se para, junto a los portones que corresponden a la ciudad, a la entrada de las puertas grita. Hasta el 11 vamos a leer. A ustedes, hombres, llamo, y mi voz para los hijos de Adán. Entiendan astucia, ingenuos, y torpes, entiendan corazón. Escuchen, porque jefes hablaré, y de la apertura de mis labios rectitudes, porque verdad pronunciará mi paladar, y abominación a mis labios es la maldad. En justicia son todos los dichos de mi boca, y no hay en ellos nada retorcido ni pervertido. Todos son rectos para el que discierne, y derechos para los que hayan conocimiento. Tomen mi disciplina y no plata, y conocimiento más que oro escogido, porque más buena es la sabiduría que las perlas, y todos los tesoros no se equiparán a ella. Amén. Amén. Ahí vamos a encontrar en diferentes versiones, pero la mayoría está de la Reina Valera y de las Américas, que dice sabiduría, dice en signo de pregunta, ¿no? No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. En algunas versiones dice prudencia. En otras versiones también se puede encontrar como experiencia. Y lo que es textualmente lo tenemos basado ahí lo que está en lo que hemos leído, ¿no? Dice, no es la sabiduría. ¿Se acuerdan qué es la sabiduría? Es Hotmat. Sí, la sabiduría es Hotmat. Y llamar está llamando, proclamando, está, es lo que está haciendo la sabiduría. Y vamos a ver por qué está diciendo todo esto. Después tenemos Tebuná. La palabra Tebuná viene de esa palabra que habíamos aprendido, que es entendimiento, la Tebuná. En otras Biblias lo vamos a encontrar como comprensión, algunas ponen como conocimiento, y también esa Tebuná viene, ¿se acuerdan que habíamos leído que la sabiduría viene con otra palabra siempre? Que esa palabra es, ¿se acuerdan cuál es? Que es la palabra que es la dirección, ¿sí? Y esa dirección, como dice en la otra versión, en la que hemos leído recién, que es textual, porque esa palabra, biná, siempre van juntas. Decía el principio de la sabiduría y el discernimiento. Por eso, esas palabras que biná, tepuná, hodmat, y también encontrábamos también la palabra musar, que esas palabras siempre van todas juntas, se producen juntas y está en el sentido, primero la sabiduría, que es la sabiduría de Elohim, misma de Elohim, la sabiduría, Él mismo es es el sabiduría. mismo, Hodmat, está sobre todas las cosas que son las cosas creadas, que son hechas por Elohim mismo. Y esas cosas que Elohim lo ha hecho, eso es lo que está siempre, dice, presente. ¿Sí? Por eso lo que está hablando en el verso 2, que está hablando de una cabeza que dice Compartir. cabeza. ¿Por qué dice cabeza?
y en otras versiones no dice cabeza. Aquí dice la cabeza, que es Rosh, ¿sí? Que es la parte de la cabeza de las alturas. ¿Y de las alturas por qué? Porque dice Merov Min, que es de lo más alto, cabeza de lo más alto. Eso es lo que está diciendo. La sabiduría es como lo más alto sobre el principio, porque si sabemos que la cabeza es la primera palabra, ¿no? Lo que es el inicio de todas las cosas. Por eso está hablando sobre la sabiduría que es cabeza, en lo alto, en la altura. Y después dice, por encima, en otras versiones dice al lado o por encima, en otras versiones dice sobre, que es lo que está sobre todas las cosas. Después encontramos la palabra que dice caminos, sendas, eh, en diferentes versiones, que es por, dice, en la casa. Se encuentra en la casa que es Beit. Y en el camino, ¿se acuerdan que habíamos leído los versículos anteriores y capítulos anteriores que hablaba que la sabiduría gritaba por los caminos, gritaba por las, avanzaba por las esquinas, por los caminos? Entonces, está hablando sobre esa misma forma, ¿sí? Pero a su vez, es una alegoría muy importante porque hemos leído que extraña, la mujer extraña hacía lo mismo. Se ponía en las esquinas de las plazas, por los caminos, y que hacía buscaba a esos hombres que estaban caminando y son esos hombres que eran simples, que dice. Y acá podemos leer que dice también, esos hombres, podemos ponerlo para que lo lean, los hombres que dice en el verso 4, que dice, a ustedes, hombres, llamo, y mi voz para los hijos de para Adán. los hijos de Adán, para los hijos del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque el verso 3 está hablando que está junto a los portones, que corresponden a las ciudades. Y yo lo busqué en el hebreo también para ver qué es lo que dice. Y está hablando de una ciudad, que es la ciudad o pueblo, que es Caret, que es donde se encontraban, si ustedes recuerdan, todas las ciudades antiguas tenían una forma de, las que eran protegidas, tenían eran unos portones, y a su vez esos portones había unas murallas que no se podía pasar. Entonces los portones estaban para que proteger esas ciudades. Y acá lo que estamos viendo, que esos lugares eran para protección. Entonces, lo que estábamos hablando es que la sabiduría acá está comparado como lo mismo que se hablaba de la mujer extraña, ¿no? Y la mujer extraña, ¿se acuerdan que era lo contrario de la sabiduría? Todo lo que era de parte de fuera de Adonai, ¿no? De las cosas Falsas de que doctrinas, eran falsas idolatría, doctrinas, idolatría, todas las cosas que vienen de parte de Hasatán o de las partes de la parte humana, ¿no? No son de Elohim. Y acá podemos encontrar ese contraste, ¿sí? Que nos habla de que la sabiduría es por arriba de todas esas cosas, por encima de todas las cosas que anterior habíamos leído en los demás capítulos sobre la mujer, sobre las cosas materiales, sobre las cosas que pasaban sobre el ser humano, ¿sí? Y qué es la sabiduría es sobre todo más importante y más grande que todas esas cosas que son ese contraste, ¿no? Y vamos a ver
¿Por qué está hablando de eso? Está hablando de hombre, Ishim, que es un hombre que dice Adam, ¿sí? Que es el hombre que se está basando como en el principio, ¿sí? Por eso es hijos de Adán, hijos del hombre, dice. Y acá está hablando en el verso 4 de que llama, proclama, ¿sí? Un sonido de una voz, dice, para los hijos de Adán, del hombre, la humanidad. Verso 5, estamos viendo que le habla a los ingenuos, simples, personas que se acuerdan que eran los simples, personas que no tienen muralla, ¿sí? Las personas que son abiertas, que no tienen murallas, que son, que no se cuidan, No que no filtran, filtran las no cosas. disciernen. Y está hablando de entender, Y Binú, astucia también. sí, de astucia, pero habla de una palabra que es binú, que es entender, discernir, lo que la sabiduría de parte de Adonai es la que nos viene a hablar, ¿sí? Y ahora, cuando habla esos necios, ¿se acuerdan que necios se le decía a a las personas como tontas, necias, dice estúpidos, ¿sí? Personas que no estaban, que no eran inteligentes, que no eran sabias, que no eran prudentes, y que esa palabra era kesilín, que son las personas que no, como que no tienen ese filtro, ¿sí? Y después nos habla del corazón. ¿Y por qué en algunas traducciones no dice corazón? En algunas traducciones no dice, porque acá traducido dice lev, y lev sería ser, ¿sí? Algunas hombres, otras traducciones dice sabiduría, otras versiones dicen mente, voluntad, pero específicamente sería el lev, se le decía al corazón, al ser de la persona. Y vamos a ver el verso 6 que nos habla, dice, escuchar, porque hablaré, dice a los nobles, ahí dice, en la versión creo que decía jefes, Acá lo tenemos, sí, jefes, dice. jefes, nobles, personas líderes, gobernantes, príncipes, sería a las personas, cuando se habla a ese tipo de personas que se le hablan los nobles, todas esas personas o jefes, se está refiriendo a los, referente a las tribus, ¿sí? A los jefes de tribus, gobernantes, líderes, jueces, que también entraba esa personas también como que eran los que gobernaban, que ya lo vamos a ver más adelante, también se lo sigue diciendo, que está referido a eso, y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a seguir completando. Y después nos habla de los nobles, apertura o un enunciado o una cosa, que es esa palabra miftaf, si lo pronuncio bien. Bueno, y vamos a ver, vamos a avanzar, verso 7, que nos está hablando para la boca, ¿sí? Importante saber por qué dice para mi boca, pronunciar verdad y la maldad, si está hablando de un mal también, es una abominación a mis labios. Y acá cuando nos está hablando, en este versículo, la boca, se está refiriendo al lado que sale de Elohim, ¿sí? De la sabiduría. Y vamos a leer Santiago, ¿sí? Santiago 3, 13 al 14. La boca se habla también como la garganta, o se refiere también en hebreo todo lo que ser vivo
habla o traga o lo que hace por la boca, ¿no? Que en este caso es pronunciar, hablar. Santiago 3, 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Digo? 13 y 14. Hasta Está ahí. bien. Está hablando de la sabiduría, ¿sí? En Santiago, Jotmat y Binah. Está hablando lo que es sabiduría y lo que es entendimiento. Y acá está mostrando una buena forma, ¿no? de comparación. ¿En qué? Está hablando de las obras. Minutito que lo estoy buscando en otra versión. Está hablando a ustedes sabios, entendidos, demuéstrenlo haciendo el bien, haciendo las obras, ¿no? Portándose con humildad. Pero el verso 14 dice algo que es muy importante, que dice, pero si ustedes lo hacen por la envidia, por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgulloso y faltarán a la verdad. Acá que está hablando de una persona que no está siendo sabio, que está haciendo las cosas, pero de la parte humana. Por eso en las otras versiones se puede encontrar que está hablando de las obras, los frutos, ¿sí? De lo que uno produce. Y sigue diciendo el verso 15, porque esa sabiduría no viene de Elohim, sino que es de este mundo, del demonio, sería de Hasatán, y produce celo, pelea, problemas y todo tipo de maldad. Acá se está refiriendo Santiago de todas las cosas que salen de el ser humano, lo que produce, que no son de las que vienen de Elohim, de lo alto. Sí, está diciendo que todas las cosas que provienen de la sabiduría del ser humano va a producir todo este tipo de contiendas, cosas que va a hacer la obra, exacto, de la carne. Obras de la carne son. Ujú. Entonces, eso es lo que estamos viendo muchas veces en el ser humano. Entonces, acá Adonai está hablando algo que nosotros siempre nos está diciendo de la sabiduría que viene de parte de Elohim para que nosotros tengamos nuestros pensamientos con lo que Él nos enseña. Por eso en Proverbios, es muy importante, ¿sí? Lo que nos está diciendo Mishlei, ¿sí? Esto está diciendo que esa sabiduría que viene de lo alto, Hotmat, tanto la Binat como la Tebuna, son las cosas que se producen, ¿sí? De parte de Elohim, que a su vez nosotros, si sabemos, porque estamos cerca de Elohim, las vamos a poder producir. Si no estamos cerca de Elohim, vamos a producir cosas que no son de Elohim. Entonces son las cosas que vienen de parte del ser humano, ¿sí? De lo que es la humanidad. Entonces, un buen comportamiento y lo que corresponde son las obras, ¿sí? Que nosotros caminamos con mansedumbre, con humildad. Y también vamos a leer 1 Corintios 3, 18, 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, Adonai conoce los pensamientos de los sabios que son vanidad. Importante, ¿no? Lo que está hablando acá
en Primera de Corintios. Está diciendo que si nosotros, por la conducta, por cómo nosotros somos, vamos a reflejar, ¿no? Cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer delante de los demás. Entonces, la sabiduría que tiene que estar en nosotros tiene que provenir de parte de Elohim, no de parte de nosotros. Aparte hay algo, pastor, que, disculpa que te Ujú. interrumpa, pero cuando habla de esto de la sabiduría de los sabios, se me viene cuando hay religiones que siguen a los sabios. Y acá mismo Pablo está refutando y está diciendo los sabios de este mundo, ¿sí? De este siglo, de este Olam, que no sigan a los sabios de este Olam, porque son insensatos para Elohim. ¿Y por qué? Porque no tienen la sabiduría de lo alto que ahora estamos aprendiendo. Porque, ¿por qué digo no tienen la sabiduría de lo alto? Porque una persona que no cree que Yeshua es Elohim, lamentablemente no tiene sabiduría de lo alto, porque Yeshua es la sabiduría, porque Elohim es sabiduría. No estamos hablando de un- una palabra abstracta, estamos hablando de una persona. Jotma es una persona y es Yeshua. Acá lo que es importante, que nos está hablando, Primera de Corintios y Santiago, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que la sabiduría, tanto del hombre, ¿sí? De lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hacemos, como decía en el verso 15, ahora vamos a definir la sabiduría como es. Y acá dice, en Santiago 17, dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Elohim, de Dios, no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes, amables con los demás. Se compadecen de lo que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos hijos de Elohim. ¿Sí? Acá está hablando de alguien que habla de la mansedumbre, ¿sí? Está hablando de lo pacífico. Si lo buscamos en el hebreo, esa mansedumbre, eso pacífico, se refiere a lo que es el shalom, ¿sí? Que dice, muchas veces se refiere que se siembra shalom, que esas personas que hacen eso son personas que están haciendo el bien, que están buscando la siembra del shalom, de estar haciendo las cosas de la obra, como dicen Gálatas, las obras del fruto del ruaj, no las de la carne. Por eso son las obras que siempre perduran, porque son las que Elohim le gusta. Las obras que son buenas, que son amables, que son de misericordia. Acá hay algo muy importante. Estas obras que vienen, y podemos ver en la Torah mismo, que esas obras vienen con Gesed, Emed, Ahabá, Emuná, que son los fundamentos, ¿sí? Son los fundamentos de la Torah. Y eso es lo que hace la voluntad, que hace la voluntad de Elohim, ¿no? Que nosotros podemos ser verdaderos hacedores de esas cosas que son de parte de Elohim, lo que dice la misma palabra, la Torah. Podemos encontrar que si no hacemos estas cosas, vamos a producir cosas malas. Y terminamos con el verso 18 y seguimos con Proverbios. Dice el verso 18, a los que buscan el shalom, la paz entre las personas, Elohim los premiará, dándoles paz y justicia. ¿Qué es la paz y la justicia? Acá se está hablando de algo que es muy importante. Y esa paz y esa justicia es que viene de parte de la Gesed.
¿sí? Y hay una palabra muy importante, que es rajamín. Y esa palabra rajamín, que es una palabra que viene de la palabra rajem, regem. Y esa palabra, ustedes saben qué significa. En el hebreo es un significado de vientre, ¿sí? De matriz. Y eso lo que significa en el hebreo, significa las entrañas. Dice entonces que a Elohim todas esas cosas, más nosotros que somos humanos, a veces se nos mueven las entrañas con las cosas que vemos. Imagínense, como dice en la palabra muchas veces, que se encuentra esa palabra, que Elohim se conmueve, ¿sí? Se le mueven las entrañas. Eso es hacer, ¿sí? Misericordia, que Adonai tenga esa misericordia por su pueblo, por cada uno de los que hacen tanto lo bien como lo malo. ¿Sí? Él es un Elohim que es misericordioso. Entonces, aunque a veces le duela, pero igual perdona. Vamos a seguir verso de Proverbios, verso 12, vamos a seguir. Vamos a leer del 12 al 17. Dice así, desde la textual, yo, la sabiduría, moro con la astucia, y el conocimiento de los pensamientos hallo. El temor de Yuhet Bajei es odiar el mal, la altivez, el orgullo, el camino del mal y la boca de perversidad es odio. Para mí es el consejo y la obra de sabiduría. Yo soy el discernimiento, para mí es el poder. En mí los reyes reinan y los gobernantes decretan justicia. En mí los jefes dominan y los voluntarios todos los que juzgan justicia. Yo amo a los que me aman. Vamos a subir aquí. Y los que me buscan temprano me hallarán. Perfecto. Vamos a dejar ahí, vamos a seguir. Y dice, yo se está refiriendo la sabiduría, Jotmaz se está refiriendo yo, como primera persona está hablando. Moro con la astucia. Si buscamos la astucia, lo que nosotros pensamos cuando hablamos de la astucia es ser astuto, ser una persona que tenga pensamientos más de engaño o más avanzados. Perspicacia. Sí, pensar. ¿Por qué? Porque dice la sabiduría, yo está hablando, Hotmat dice, en esta directamente estamos leyendo y dice habita, ¿sí? Establece. Se está hablando de permanecer, de morar, ¿sí? Y cuando se habla de astucia, muchas versiones lo ponen como prudencia, otras como cordura. Y astucia a veces no es tanto prudencia ni cordura, sino que la astucia, si recordamos en el Génesis, lo primero que hizo Eva cuando se encontró con la astucia, ¿sí? Con ese Hasatán que lo involucró para que vaya y tome ese fruto, fue astuto. ¿Y qué hizo ella? Tomar lo que no le correspondía tomar. Lo hizo con astucia. Pero cuando leemos lo que significa la astucia, vamos a ver en el contexto hebreo, se usa la palabra para aparecer en diversos contextos de la Biblia hebrea, donde puede describirse tanto la astucia de los malvados como la prudencia de los sabios. Se utiliza para destacar la doble naturaleza de la astucia que puede implementarse tanto para lo bien, para lo malo. Entonces está hablando que esa palabra se utiliza mucho en la Biblia hebrea para lo que es
lo bueno y lo malo. Pero acá se está refiriendo, por eso ponenle esa palabra, prudencia, porque está hablando que los sabios tienen prudencia. ¿Por qué? Porque se cuidan. Entonces esa astucia es de parte de tener cuidado, de no hacer las cosas porque las hago y no las pienso, ¿sí? Por impulso, sino que las hago y las pienso. Entonces, con astucia, con algunas veces está la palabra también premeditación. Pero en este caso, lo que está hablando de la astucia, que está hablando que lo que hace es tener cuidado, ¿sí? Y después nos encontramos con una palabra que es da'at, conocimiento. Y el conocimiento, sabemos que eso no lo adquirimos nosotros, sino que Elohim nos da el conocimiento. Entonces está hablando que tanto la sabiduría con esa prudencia se encuentra el conocimiento y la discreción, ¿sí? Que es un propósito. Una discreción es un propósito de algo que nosotros, esto está hablando de sabiduría, sí, pero para no tomamos para nosotros que nosotros tenemos que pensar bien lo que tenemos que decidir para no hacer las cosas malas. Entonces, mucho cuidado a veces con las decisiones que uno toma, ¿no? Porque acá lo que nos está hablando, que nos está diciendo la sabiduría, tiene ese tipo de cuidados. Y seguimos verso 13, que estamos hablando del temor, ¿sí? Que el principio de la sabiduría, recordamos que es el temor a Elohim, no como a veces se traduce sin pensar el miedo. El temor no es el miedo, ¿sí? Porque acá lo puedo encontrar también como traducción miedo, pero no es miedo el temor, sino que dice que el principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Yud Het Bat Hei, ¿sí? A Elohim. Y dice, el temor de Yuhet Bajei es odiar el mal, la altivez, el orgullo, el camino del mal y la boca de perversidades odio. Elohim aborrece todo lo malo. Por eso lo que es la maldad se habla de la palabra Ra'ad, que esa palabra se traduce, algunas Biblias la he visto, que dice como demonios, ¿sí? Pero acá lo que estamos viendo, que la maldad, el mal, son las cosas que vienen de parte, no podemos hacer todo demonio por todos lados, sino que también no tenemos que también hacer parte nosotros de las cosas que hacemos mal. Entonces viene como mal, como angustia, muchas veces también lo tomamos como calamidad, esa palabra. En diferentes Biblias, ¿sí? Se está hablando de lo que proviene de esa palabra, ¿sí? Rap. Entonces, esto incrementa lo que el ser humano hace, ¿sí? Todo lo que torpece, torceduras, lo que habla que el ser humano hace. Porque si el ser humano no haría todas esas torceduras y todas esas torpezas, no haría las cosas que hace, todos los males que comete. Entonces, si pensaría, como está diciendo, que la sabiduría que viene, lo que hace es que nosotros con astucias, con pensamientos, podamos corregir y hacer las cosas bien, acá lo que está diciendo, que también está el mal. Y dice, es así, como dice acá, está diciendo que el temor de Adonai es odiar el mal. Y dice también orgullo o arrogancia al, y el mal de la angustia que forma. Esto es lo que está diciendo acá textual, que en la otra versión textual que tenemos nos está diciendo, el temor de Yuhet Bat-Hei es odiar el mal, la altivez, el orgullo, el camino del mal y la boca de perversidad y odio. ¿Sí? Está hablando de las cosas que aborrece.
Para mí es el consejo de la obra de la sabiduría. Yo soy el discernimiento. El discernimiento también lo podemos ver como la palabra también binah, ¿sí? En esta forma está tebuna, ¿sí? Pero las dos formas están bien. Para mí es el poder. Cuando habla del poder, está hablando de algo que Elohim tiene sobre todas las cosas. Y esa palabra de poder es la palabra que muchas veces encontramos en la palabra, muchas veces la encontramos con la palabra de justicia, el poder y la justicia de Elohim. Y acá vamos a ver lo que dice en los demás versos, ¿sí? ¿Lo tenés para mostrarle? Sí. El El, 15 dice, para mí es el consejo de las obras de sabiduría. El 14, yo soy el discernimiento, para mí es el poder. En mí los reyes reinan y los gobernadores decretan justicia. En mí los jefes dominan y los voluntarios, todos los que juzgan justicia. Yo amo a los que la aman. Y los que me buscan temprano me hallarán. Acá está diciendo que el poder de Elohim es sobre todos, y Él da el poder a los que Él, como podemos ver, como Él le dio el poder a David, porque acá también podemos ver reyes, poder a David, a los líderes tribales, todas las cosas que Elohim hizo, que puede dar poder al que verdaderamente se somete al temor de Elohim. Entonces, eso es lo que está hablando, ¿sí? Él lo que hace es darle todo el poder a las personas que verdaderamente tienen ese poder de poder hacer las cosas como corresponden. Tengo anotado algunas cositas que, como consejo, que es tuya, que es una palabra que se encuentra mucho, el consejo, que esa palabra viene como un decreto, ¿sí? Como un consulado, un decreto, que también se encuentra con la palabra etzá, que también viene con la palabra de la sabiduría, que esas palabras son muy importantes con la parte de la prudencia. Em, sí, un minutito, mi amor, que quiero ver si tengo algo más anotado así, después se lo dejamos a los hermanos, porque si tengo más, porque después seguimos con el verso 17 al 30 y 36, que nos habla, que es bastante, que nos habla de lo que la sabiduría produjo, que me gustaría darlo, pero no sé el tiempo que tenemos, que son las 6, tenemos la reunión de niños en un ratito. pero es hermoso poder seguirlo, porque lo que nos está hablando de la sabiduría, lo que sigue, es lo que produjo la sabiduría en el principio. Mm. En el principio, cuando Adonai, él creó todas las cosas, creó, dice, en primer lugar la sabiduría. Vamos a darlo, mi amor, porque así Sí. los hermanos no ¿Qué se quedan con versículo esto. es? Vamos a El leerlo todo. 18, ¿no? Vamos Vamos a a ver. leerlo del 18. Los niños saben Mm. esperar, ¿no? Igual tenemos una hora. Sabemos esperar los niños. Vamos a ver versículo 18, ¿sí? Dice, riqueza y honra están conmigo, la riqueza duradera y la justicia. Bueno es mi fruto más que el oro y que el oro puro, y mi producto más que la plata escogida. En el camino de la justicia yo ando, en medio de las sendas de juicio. Hay para dar herencia a los que me aman, y sus tesoros llenaré. Sí, todo, todo. Yuhebajei me creó al principio de su camino, antes de sus obras desde entonces. Desde el Olam fui vertida,
desde la cabeza, desde las antigüedades de la tierra. Cuando no había abismos, fui dada a luz, cuando no había manantiales pesados de agua, antes de que los montes se hundieran, antes de que las colinas fueran dadas a luz. Aún no había hecho la tierra ni los lugares exteriores, ni el principio de los polvos de la tierra. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando grabó un círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos de arriba, cuando fortaleció las fuentes del abismo, cuando puso límite o decreto al mar para que las aguas no sobrepasaran su boca, cuando grabó los cimientos de la tierra, y yo estaba junto a él, Criador, y fui deleites día a día, riendo delante de él en todo tiempo, riendo en el mundo de su tierra, y mis deleites son como los hijos de Adán. Y ahora, hijos, escúchenme, y felices son los que mis caminos guardan. Escuchen disciplina y sean sabios, y no la suelten. Feliz el hombre que me escucha, estando despierto a mis puertas día a día, vigilando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y obtiene la voluntad de Yud-Heh-Vav-Hei, pero el que me falla violenta su ser. Todos los que me odian aman la muerte. Amén. Acá vamos a arrancar del 17 que dice, yo amo a los que me aman, ¿sí? Acá esta palabra que muchas veces se encuentra, que es ojabai, que es amor, es ajabá, ¿sí? O ajabaí, ¿sí? Que se encuentra también porque hay muchas veces que se le ha sacado la letra hei. Entonces, es la palabra que encontramos como amor, que es la que se refiere que él ama, ¿sí? Lo que la sabiduría es la que ama, ¿sí? Y acá él la está hablando directamente Elohim, yo clamo, ¿sí? A la sabiduría. Y el verso 18 está diciendo de las riquezas. Las riquezas son oyer, ¿sí? La riqueza se está hablando de que dice, y honra están contigo, y las riquezas durarán, y la justicia. Todas las cosas que nosotros tengamos, porque Elohim nos va a dar conforme a lo que nosotros hagamos. No dice que no es por obra, pero sí son por obras de justicia, ¿sí? No por lo que nosotros dice hagamos por obras, pero son las obras que nosotros somos por frutos que hacemos, lo que son las recompensas. No que es que muchos dicen no por obras no nos salvamos, obvio que no nos salvamos por las obras, sino por lo que hagamos, por las cosas de justicia, por las cosas que nosotros podamos hacer, vamos a tener lo que vamos a obtener de parte de Elohim. Dice, riquezas, honra estarán contigo, la riqueza duradera y la justicia. Bueno es mi fruto más que el oro y que el oro más puro. Acá está hablando de jarub, oro que es en piedra, y el oro fino, que el oro que es pad fin, que es el oro más fino, puro. Entonces está diciendo que todo eso es mucho más lo que Adonai nos va a dar. Y está diciendo mi producto más que la plata escogida, porque la plata escogida se habla de la plata que escogida que se dice que la plata se trabajaba y se buscaba para poder encontrar la mejor plata, porque se encontraba plata, pero no era refinada. Entonces la plata que era más fina tenía valor mucho más que a veces que lo común, porque era plata que eran escogidas, que eran la mejor. Entonces, por eso está diciendo que mi producto es más que la plata escogida. El camino de la justicia, dice, yo ando en medio de las sendas de juicio. Hay para lo que
hay para dar herencia a los que aman, y tesoros llenaré. Nos va a dar, dice, mucho más de las cosas que podemos recibir. Por eso está hablando de todas las cosas que podemos tener, que la sabiduría y todo lo que Adonai nos da es mucho más que todas estas cosas. Y lo obtenemos si hacemos lo que Adonai nos está diciendo. Porque si nosotros hacemos todas las cosas malas no vamos a tener nada, sino que si Él nos va a dar conforme a lo que nosotros produzcamos, que hagamos. Por eso, lo principio es el temor, dice Adonai. Sí, el temor a las cosas de Adonai. Y verso 22 dice, y Yud-Heh-Vav-Hei me creó, dice, al principio de su camino. Está hablando del principio de crear. Está hablando del principio de la creación. Ante de sus obras, desde entonces, está hablando desde que el principio de todas las cosas, y vamos a ver por qué lo está diciendo dice, de la cabeza, del principio dice, de las antigüedades de la tierra. Está hablando desde que antes se forme la tierra, ya la sabiduría estaba. Por eso dice desde el principio, y podemos encontrar también cuando Juan dice, en el principio, él era la palabra, la Dabar, y estaba entre la creación. Entonces, todo eso está hablando de Yeshua, la sabiduría también es Yeshua, ¿sí? Dice, verso 23 dice, desde el Olam fui vertida, desde la cabeza de las antigüedades de la tierra, cuando no había abismo, fui dada luz. Acá vemos que está diciendo que ya era luz, porque cuando todas las cosas fueron creadas, acá fue creado el principio. Por eso dice, la luz sería Canani Reshit, que Canani viene de la palabra Caín, que Caín significa adquirido, ¿sí? Creado. Entonces, muchas veces también se encuentra como la palabra comprado, pero no. Acá está hablando de una creación, adquirido, fue lo principio, el reshit, lo que, la hotmat, vino del principio y viene del verbo que recién leímos, ¿no? De crear. Y él hizo la sabiduría, hizo el fundamento del Olam, produjo como, dice las antigüedades, los tiempos de Adonai, sabemos que son los tiempos Olam. Muchas veces se encuentra la palabra esa Olam. ¿Y qué son los tiempos? Los tiempos de Elohim, de Elohim. Entonces, ahí tenemos que dice la luz. Haya luz sería Hein Hior, ¿sí? Que es el nacimiento de la vida. El nacimiento de la vida es cuando haya la luz. Entonces está hablando de que fue dada la luz. Aún no había hecho la tierra ni los lugares de exteriores, ni el principio de los polvos de la tierra. Sabemos que el hombre fue creado del polvo, sí, de la tierra. Todavía no había sido creado todavía nada, pero ya estaba la luz, ya había sido, ¿sí? Y está hablando algo hermoso que es del principio, ¿sí? Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando grabó un círculo sobre la faz del abismo. Se está hablando de la tierra, ese círculo que fue creado. Dice que él lo grabó ese círculo que es la tierra, cuando afirmó los cielos de arriba y cuando fortaleció las fuentes del abismo. Tanto la tierra como los cielos, también la parte de abajo que no se ve, ¿sí? Los abismos. Cuando puso límites, que dice que puso límites al mar, ¿sí? Para las aguas, para que no se salgan, no sobrepasen su boca, su caudal, ¿sí?
cuando grabó los cimientos de la tierra y yo estaba junto a él, criador. Criador se dice criador aquí, dice criador, en algunas versiones dice crear, ya la buscamos, en otras versiones dice, busco rápido, busco rápido, dice fuente de gran mar, cuando los ordenó las aguas no saliese de sus límites, cuando Elohim afirmó las tierras, yo estaba allí a su lado como su consejera, ni dicha de todos los días, era siempre gozosa de su presencia. Acá habla diferente en esta versión, pero cuando se habla de criar, está hablando de lo principio, ¿sí? De lo que hace lo mismo que todo lo que hablamos de la Geser, de la Emuná, de todo lo que Elohim fue hecho de criar. Esa palabra criar viene de la palabra amón, que no es amón como la que se conoce, sino que es una palabra que también es amón, que viene de la palabra criar, fortalecer, formar, establecer, y también se encuentra también como la palabra amén o men, ¿sí? De criar. Se encuentra en esas partes. Y dice el verso 30, creo que estamos. Mm, sí, El 31 dice, 31. riendo en el mundo de su tierra y mis deleites son los hijos de Adán. Y ahora, hijos, escúchenme y felices son los que mis caminos guardan. Escuchen disciplina y sean sabios y no la suelten. Está hablando del mundo, de su tierra, y me deleité con los hijos de Adán, con los hijos del hombre, dice otras versiones, se deleitó, porque ya había creado todas las cosas. Y hay algo que a partir del 32 habla, que dice, y ahora hijos, escúchenme, y felices son los que mis caminos guardan. Se está refiriendo que si todo lo que está diciendo nosotros la hagamos como lo tenemos que hacer, con sabiduría, con inteligencia, con lo que Elohim nos está diciendo, con tanto Binat como Musar, como también la Da'ar, el conocimiento, con todas las cosas que Él nos está hablando, tanto en hebreo como lo podemos entender en el castellano, nos está diciendo que todas las cosas que Él nos está hablando, si lo escuchamos y guardamos sus caminos, dice, escuchen, disciplina y sean sabios. Y no se, y dice, y no la suelten. Todas esas palabras que estuvimos leyendo, que la tomemos, como dice, la atesoramos en nuestro corazón, en nuestro LED. Y dice que felices el hombre que me escucha, estando despierto a mis puertas día a día. Ese día a día es yom, ¿sí? Vigilando en los postes de mi entrada. ¿Se acuerdan los postes cuando se refiere también? Le está diciendo como las cajitas esas que se ponen, las mezuzá, que es lo que Adonai dice que lo tiene presente. Está diciendo como vigilando, ¿sí? Como los postes de mi entrada. Por eso lo está refiriendo a este tipo de formas, porque todo lo que estaba en las postes de la entrada, hay algo importante en esto. La casa hebrea, sí, viene diciendo siempre, lo podemos leer en las parábolas también, que dice que estaba en en los portales, sí, y están en en la parte
los jardines o las entradas antes de entrar a las puertas, ¿no? De lo que es las puertas de las casas, ¿sí? Se está refiriendo a eso. Nosotros podemos pasar por los portones, podemos entrar por ese lugar, llegar a la entrada, pero todavía no podemos pasar a la casa, ¿sí? Cuando nosotros pasemos a la casa es porque se cierran los portones, se cierran las puertas y los que quedan adentro son los que van a entrar a la casa. Entonces está diciendo, felices los que me escuchan estando despiertos en mis puertas día a día, vigilando en los postes de mi entrada, porque Él me hallará, halla la vida y obtiene la voluntad de Yuhet Badhei. Está hablando como mismo, estuvimos hablando de las vírgenes, ¿sí? Que están esperando a la puerta, están esperando que venga el novio, ¿sí? Para poder entrar. Entonces se está refiriendo que nosotros esa forma no la perdamos, que estemos siempre esperando, alertas, ¿sí? Que esa tanto la sabiduría, con todas las cosas que Él nos está dando, con ese conocimiento, tenerlo todo para que nosotros no nos perdamos, porque dice, pero los que me falla, violenta su ser, todo lo que me odian, aman la muerte. Se está refiriendo, vamos a leerlo en otra versión, a ver cómo lo dice. Dice, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar a la muerte. Vamos a buscar Reina Valera y dice, más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es fácil saber que Él nos está haciendo que nosotros tengamos el pensamiento velando a las puertas, despiertos cada día, guardando lo que es la palabra, la escritura, pensando lo que a nosotros corresponde tener como prioridades, porque dice que el favor de Adonai está para los que verdaderamente son fieles. Y ser fieles delante de Él corresponde también tener lo que Él nos está diciendo, esa prudencia, esa astucia de estar cuidando y no perderla, porque todo lo que viene de parte de Elohim, lo que nos está diciendo, es para que nosotros nos cuidemos. Y todas las cosas que hagamos, la hagamos para estar conforme a la venida de Elohim, de Yeshua, ¿sí? De nuestro Adonai. Entonces, acá se está refiriendo mucho también a lo que nosotros vamos a seguir haciendo en nuestras vidas hasta nuestro final. Tenemos que estar fieles delante de Él. Entonces, el cuidado es tener todas las cosas que Él nos dice. Y en el próximo Proverbio 9 va a hablar de la sabiduría y la mujer insensata, ¿sí? Va a comparar de vuelta lo que se habla de la sabiduría con las cosas del mundo. Entonces, siempre se habla de esto porque en Proverbios, porque lo que está introduciendo, lo que está hablando, es que nosotros tengamos siempre cuidado de todo lo que nosotros podamos hacer para no ofender a Adonai. Por eso está diciendo todas las cosas que nosotros hagamos, que la tengamos siempre cuidando y haciendo las cosas como ordena tanto la Torá, la palabra, como todo lo que Él nos enseña a través de la escritura.